desde la huida de cientos de miles de residentes hasta el aumento del gasto en miles de millones cada año. ¿Es posible que la ciudad de Nueva York esté quebrando? Pues bien, hoy vamos a intentar responder a esa pregunta y profundizar en las razones por las que mucha gente piensa que la ciudad de Nueva York está pasando apuros económicos. Pero antes de entrar en materia, vale la pena explorar brevemente la historia de la Gran Manzana para entender mejor cómo ha llegado a donde está hoy. Los problemas anteriores de la ciudad de Nueva York exploraban una metrópolis en expansión conocida por su ostentación, glamour e incesante ajetreo. Pero últimamente, la Gran Manzana se siente un poco magullada, y por sus calles resuenan susurros de un posible declive. ¿Recuerdas los días difíciles de finales de los 70, cuando la ciudad parecía tambalearse al borde del colapso financiero? Fue una época de desesperación económica, caos político y bloques de edificios descuidados que podrían hacer derramar una lágrima incluso a una paloma, según PBS American Experience. Ante el estancamiento económico, el declive industrial y la amenaza inminente de quiebra, la ciudad de Nueva York respondió despidiendo a trabajadores municipales y recortando servicios municipales como el saneamiento y los programas extraescolares. Además, las ya elevadas tasas de desempleo de la ciudad aumentaron y más de 820,000 personas huyeron a los suburbios en un movimiento conocido como huida de los blancos. También por aquella época, Nueva York empezaba a ser conocida como la ciudad del miedo, debido al aumento de los niveles de delincuencia, sobre todo violenta. Según The Guardian, el número de homicidios en la ciudad se había más que duplicado, pasando de 681 en 1965 a 1.690.000 en 1975. Esto significaba que el dinero salía de la ciudad. Hoy en día, algunos se preguntan si la historia se está repitiendo. Exploremos las razones e intentemos responder a la pregunta. ¿Se está yendo la ciudad de Nueva York a pastos más verdes? El término, mudarse a pastos más verdes, puede hacer pensar en una persona que abandona la gran ciudad para buscar literalmente pastos más verdes, tal vez trasladándose al norte del estado para disfrutar de exuberantes pastos verdes y árboles de sombra. Pero también podría significar dejar la ciudad por otro dinero verde. Según Spectrum News, los datos del censo de Nueva York han mostrado que la ciudad ha perdido más de 500,000 personas desde abril de 2020 hasta julio de 2023. Señalaron que si bien la ciudad sufrió un golpe significativo al comienzo de la pandemia, la mayor parte de la pérdida de población se produjo a partir de 2021. En julio de 2024, Adirondack Almanac afirmó que Nueva York es el número 1 en personas que se marchan. Y no es solo la ciudad de Nueva York. Está ocurriendo en todos los rincones del Empire State. Pero centrémonos en la Gran Manzana. En agosto de 2024, el Financial Times informó de que la ciudad de Nueva York es un 6% más pequeña de lo que era en 2020, lo que supone el declive más severo de las 50 mayores ciudades de Estados Unidos, en este horizonte después de San Francisco. Añadían que las pruebas sugieren que la accesibilidad ha desempeñado un papel en la despoblación de la ciudad, pero uno menos importante que el de los jóvenes que buscan trabajo en otros lugares y las personas mayores que buscan sol. En marzo de 2024, el New York Post habló con ex-neoyorquinos sobre los motivos que les habían llevado a abandonar la ciudad. Afirmaron que los neoyorquinos que se unieron al éxodo de la ciudad en 2023 dicen que se vieron empujados a marcharse por un cambio palpable que se ha apoderado de las calles, y muchos culpan de ello a la delincuencia y al aumento de los precios. Hablaron con una joven que dejó la ciudad para quedarse en Los Ángeles tras 9 años en la Gran Manzana. Creo que todo el mundo ha notado un pequeño cambio en la ciudad en el último año en términos de seguridad y limpieza. Soy una mujer soltera y empezó a ser menos segura, lo que luego afecta a toda tu vida. Además, aunque muchos acuden a la Gran Manzana por su vitalidad y sus infinitas oportunidades, la idea de separarse de una parte importante de los ingresos puede ser un factor decisivo. En 2024, Budget Hub descubrió que Nueva York tenía la presión fiscal más alta de Estados Unidos. Así que sí, es seguro asumir que esto expulsa a mucha gente. Ahora, ¿cómo se presta todo esto a la idea de que la ciudad de Nueva York se está arruinando? Bueno, en julio de 2024, el Post-Journal declaró que Nueva York perdió más de 14.1% de habitantes.
Las políticas de santuario de la ciudad de Nueva York se han celebrado históricamente como un faro de esperanza e inclusión, lo que refleja la identidad de la ciudad como crisol de culturas. Estas políticas han tenido como objetivo proteger de la deportación a las poblaciones inmigrantes vulnerables y fomentar un sentimiento de comunidad entre los diversos residentes. Sin embargo, el reciente aumento de inmigrantes ha suscitado un complejo debate, ya que muchos neoyorquinos de toda la vida expresan su preocupación por la presión que esta afluencia ejerce sobre los recursos de la ciudad, ya de por sí escasos. Estas preocupaciones se hicieron mucho mayores en 2022, cuando la ciudad de Nueva York experimentó un gran repunte en la llegada de inmigrantes. Según el New York Times, en agosto de 2024, más de 210.000 inmigrantes habían llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera de 2022 y, según las noticias de ABC, la crisis migratoria ha costado a la ciudad de Nueva York $5.000 millones en solo 2 años, y se espera que ese coste se duplique para 2025. El alcalde Eric Adams preocupó a muchos neoyorquinos cuando afirmó que la crisis destruirá la ciudad de Nueva York y después suplicó más ayuda financiera a Albany y Washington. En agosto de 2024, el New York Post informó de que casi $2.000 millones de los $5.000 millones se gastaron en alojar a las decenas de recién llegados que inundaban la Gran Manzana. Añadían que cerca de $2.000 millones se destinaron a servicios y suministros, casi $500 millones a comida y gastos médicos, y otros $500 millones a gastos administrativos informáticos y de otro tipo. También señalaron que solo la policía de Nueva York ha gastado $21 millones en costes de seguridad pública en medio del caos que se ha desatado en los albergues para inmigrantes financiados por la ciudad y sus alrededores, y que el coste de la crisis equivale a casi la totalidad del presupuesto de la policía de Nueva York, de $5.750 millones. El coste de la delincuencia. Si bien es cierto que la oleada de inmigrantes ha añadido un giro interesante a la actual narrativa de la delincuencia en la ciudad de Nueva York, frenemos en seco la idea de pintar a todos con el mismo pincel. No todos los recién llegados llevan sombreros negros y planean cabriolas. Muchos solo intentan ganarse la vida, quizás sorteando las complejidades de los transbordos de metro. Pero, por supuesto, siempre habrá casos atípicos. En agosto de 2024, la cadena ABC de Nueva York informó que se cree que los jóvenes inmigrantes que viven en refugios gestionados por la ciudad están detrás del reciente aumento de robos en el extremo sur de Central Park. Y en septiembre de 2024, el New York Post afirmaba que, en todo Nueva York, los inmigrantes recién llegados están inundando el sistema de justicia penal a un ritmo mucho mayor de lo que han reconocido los funcionarios públicos. Añadían que hasta el 75% de las personas detenidas en Midtown Manhattan en los últimos meses por delitos como agresiones, robos y violencia doméstica son inmigrantes. Sin embargo, es esencial recordar que los neoyorquinos también tienen su buena ración de chanchullos. Y la ciudad de Nueva York siempre ha luchado contra la delincuencia, con crisis migratoria o sin ella. En 2024, la delincuencia no es tan mala como lo ha sido antes en la ciudad. Según NYC.gov, la ciudad de Nueva York experimentó reducciones continuas en la delincuencia general hasta el primer trimestre de 2024. Sin embargo, los delitos graves en el sistema de tránsito aumentaron un 13% desde principios de año. El problema radica en cuánto le cuesta la delincuencia a la ciudad en su conjunto. Al examinar cuánto gasta la ciudad de Nueva York en su sistema de justicia penal, la Oficina Presupuestaria Independiente declaró que el gasto de los organismos que participan en el sistema de justicia penal ha aumentado de $5.100 millones en 2000 a $9.000 millones en 2001. $1.000 millones en 2000, 2001 a $9.200 millones en 2020, un aumento del 83% en 2 décadas y es probable que sea aún mayor en la actualidad. Una ciudad al borde de la bancarrota cuando el New York Post, una publicación que suele estar más interesada en arrimarse a los cotilleos de famosos y a las jugosas historias sensacionalistas, suelta la bomba de que la ciudad de Nueva York está bordeando el desastre financiero, es difícil sentirse tranquilo como residente. Este artículo se publicó en marzo de 2019 y afirmaba que la ciudad de Nueva York se estaba acercando a la bancarrota financiera por primera vez desde que el alcalde Abraham Beame dirigió la ciudad hace más de 40 años.
Escribían que, a medida que se desplumaban los impuestos, las empresas y los particulares huían en masa y el gasto público de la ciudad se disparaba hasta la estratosfera. Los analistas financieros afirmaban que la ciudad estaba peligrosamente cerca del desastre fiscal total. ¿Cómo están las cosas en 2024? Pues las cosas se están poniendo caras. En primer lugar, según Time Out, los alquileres en Nueva York han aumentado un 36% desde antes de la pandemia. Y según NBC News Nueva York, el coste de los alquileres está superando los aumentos salariales, con un alquiler medio en toda la ciudad de $3,474,000 en 2023, casi un 9% más que en 2022. En cuanto a la compra de una casa en Nueva York, en septiembre de 2024, el precio medio de venta de una casa en Nueva York era de $829,000, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al año anterior. Estas cifras son algo más que un dolor de cabeza para los residentes, son una clara señal de advertencia de posibles dificultades financieras para la ciudad en su conjunto. Muchos podrían argumentar que, a medida que se dispara el coste de la vida, la clase media y las familias con bajos ingresos se ven cada vez más excluidas, lo que conduce a una mayor desigualdad económica y socava la vibrante diversidad que hace de Nueva York una ciudad tan única. Cuando la gente gasta una parte significativa de sus ingresos solo para mantener un techo bajo el que cobijarse, le queda menos para gastar en negocios y servicios locales, lo que crea un efecto dominó que puede obstaculizar el crecimiento económico. Otra señal de que la ciudad está pasando apuros es el aumento del coste de la vida. Según T-Scale, los gastos de vivienda en Nueva York son un 412% más altos que la media nacional y los precios de los servicios públicos son un 9% más altos que la media nacional. Esto nos lleva a la inflación, una palabra que probablemente temes buscar en Google mientras te aprietas la cartera. Según Crain's New York Business, cuando la inflación estadounidense empezó a enfriarse en abril de 2024, la de Nueva York experimentó un repunte, siendo los alimentos y las bebidas los principales causantes. Una vez más, esto pinta un panorama preocupante sobre la situación financiera actual de la ciudad y una imagen aún más preocupante de hacia dónde puede dirigirse. Este repunte inflacionista no solo pone a prueba los presupuestos familiares, sino que agrava las disparidades económicas. Cuando los neoyorquinos se ven obligados a gastar una parte mayor de sus ingresos solo para mantener un nivel de vida básico, empiezan a presupuestarse y el gasto de consumo disminuye. Hay quien sostiene que si la vida cotidiana se convierte en una lucha, aumenta el riesgo de descontento generalizado y la base misma de la economía, su diversa mano de obra, podría empezar a erosionarse. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Si te ha gustado este video, dale al botón me gusta y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.